Hola, bon dia, jo sóc la Rocío, treballo aquí a la Polivalent d'Hospitalet, soc TCAE i treballo a la llar 3, a la residència. En un dia normal el que fem és a les 7:30 llegim parte i això, i a les 8 comencem a repartir medicació, aixequem els usuaris, fem el bon dia, passem per les habitacions, els ajudem a qui necessiti a fer dutxa, a fer-se el llit, a preparar-se la roba i les demandes que necessiti l'usuari, afaitar-se, tallar-se les ungles, el que necessitin, els ayudem. Somos de aquí, de la Residencia 3, y vengo a enseñaros mi habitación. Pues bueno, un día de mañana conmigo, levantarse, ducharse, arreglarse, ponerse guapa, más de lo que soy, pero bueno, hacer mi cama. Si me ducho, tengo que cambiar la sábana. Luego me voy al cole, tengo mi mochila aquí, que voy a estudiar la ESO. Aquí tengo mi horario del cole, de lo que voy a estudiar este año. Tengo mi despertador, aquí tengo mi portátil, que es lo que me ayuda a hacer los deberes, que tengo muchas ganas de empezar y que espero sacarme la ESO. Un besito y os quiero. Adiós. Estoy acabando de desayunar, que aquí se desayunan normalmente embutidos, queso, chorizo, salami. Hay a veces que dan cereales y colacao, que antes venía bastante caliente y ahora viene tibio. Y aprecio y valoro mucho el hecho de estar aquí, porque se está bastante bien, tienes mucha libertad. Te levantan sobre las 8:30 de la mañana, almuerzas, luego salgo a tomarme un cafetito con el amigo, volvemos a las 13 horas se come, a las 7:30 se cena y hacemos actividades. Que estoy muy contento de estar aquí, como he dicho anteriormente. El 12 de febrero del año que viene hago 8 años, ya llevo tiempo aquí y bueno, que estoy muy bien, porque es que hay que valorarlo porque lo tienes todo hecho. No es por ser holgazán ni perezoso, pero si lo tienes todo hecho, el almuerzo, la comida, la cena, tienes la medicación, pues te da muchas facilidades. Y aquí se está muy bien, yo estoy muy bien aquí, estoy muy bien, sí. Como comentaba, es la hora de salir después de almorzar con mi amigo Roberto. Salimos cada mañana, por la mañana y por la tarde. Es lo normal. Y ahora vamos al bar. Rutina. Nos tomamos un café con leche, yo leo el Sport, hoy leo la gran victoria del Barcelona 1-3 en el campo del Oviedo y estoy muy contento y bueno, que va bien salir también, no estar todo el día aquí. Nos cuidamos las uñas, cortándolas, limándolas, hay mascarillas, hay cremas hidratantes para todo el cuerpo. Y esto está dentro de las actividades que se hacen en la residencia. Gracias en parte a Laura y a Marta por la mañana y Laura por la tarde. La residencia es una mezcla de residencia y SRC. Hola, buenas tardes. Soy Esther. Estoy en autocuidado y me voy a poner una mascarilla de sandía para hidratar la piel. Es la hora de la cena que empieza a las 7:20. Ahora tengo como obligación ponerme a la mesa y el resto pues más o menos no lo tengo que hacer yo. Ya me lo hace el cocinero y el auxiliar que me sirve con los platos. Necesito que volver al carro para hacer la comida. El menú está hecho por una nutricionista. Si nos podemos quejar, hay unos materiales los jueves en la tercera, que ahí no se hacen quejas. Yo, por ejemplo, me gustaría que hubiera más pescado rebozado y escalopa.